¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo va? Quería preguntar, ¿por qué la izquierda, que uno ve que tiene tanta actividad, ¿no? ¿A qué interpreta usted que no tiene esa apoyatura masiva, a pesar que la gente los apoya? Porque no es que la gente se enoja con la izquierda, todo lo contrario. Yo lo vi hasta en Canales, una maravilla. Después el voto no aparece. ¿A qué se debe? ¿A que está de moda Milei? Bueno, son fenómenos que se dan. Es muy importante rescatar los votos del Frente de Izquierda, porque si uno mira para atrás, 628.000 votos Sí. que hemos logrado, eso, y bueno, por ejemplo, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, hemos logrado sacar 5% en muchos municipios, como La Matanza. Sí. Se sigue mostrando de que hay una franja obrera de trabajadoras, luchadoras, mujeres, de la juventud que vota al Frente de Izquierda Unidad. Por eso es tan importante haber mantenido al Frente de Izquierda en todos estos años, ¿no es cierto? Es decir, como la única alternativa del pueblo trabajador y de los sectores populares y demás. Así que las elecciones se dan distintas particularidades, ¿no es cierto? Es decir, en este caso lo que primó es el hartazgo hacia un gobierno peronista que en el 2019 pidió votos para combatir a la derecha, y no solo que no combatió a ninguna derecha, sino que se fortaleció la ultraderecha de Milei. Sí. Eso es un dato real, eso es un giro del electorado hacia la derecha, que eso después no, hay que ver cómo se va a dar en el terreno cuando quieran aplicar esas políticas antiobreras, represivas, porque el gran ejemplo es el pueblo de Jujuy. Mira qué contradicción, porque el pueblo de Jujuy enfrentó con una rebelión popular, todo el ataque del gobierno de Gerardo Morales con el apoyo del PJ. Salarios miserables de la docencia, el ataque de las comunidades para querer imponer una reforma constitucional al servicio de las multinacionales del litio y demás. Y fíjese, bueno, ahí por ejemplo el Frente de Izquierda es una elección muy importante porque duplicó en las presidenciales en relación al 2019, sacó un 10% de votos diputados, senadores, pero el gran fenómeno fue Milei, o sea, que casi sacó creo que el 40%. ¿Cómo se explican estos fenómenos, no? Es decir, en el medio del hartazgo, de la desesperación de millones, porque eso hay que comprender un punto en el cual Argentina está tocando fondo de todo punto de vista. Sí, totalmente. O sea, la decadencia capitalista global, porque no está demostrado que de las crisis, grandes crisis, surge un voto, menos en el voto, que es una pelea desigual, en relación, por más que tengamos el Frente de Izquierda y demás, no tenemos los mismos espacios. Yo el otro día me invitaron a la 1 de la tarde para ir a un programa de crónica, ¿no? Sí. 1 de la tarde, 13 horas. Y estuve sentado ahí y el programa no empezó, porque empezó a hablar Milei en el Concilio de las Américas. Los grandes capitalistas, estaba Nicolás, que es el que le financia la campaña, etcétera. Estuve 40 minutos, nunca empezaba el programa, hablando Milei. Y si yo veo, por ejemplo, a dos voces, el posterior de da dos voces, 40 minutos estuvo Patricia Bullrich, 40 minutos estuvo Milei, 40 minutos estuvo Sergio Massa. Miriam Bregman, ni un minuto, ni siquiera fue invitada. Claro, entonces, bueno, ¿qué digo con esto? Es decir, siempre en las elecciones se expresan distintos, es decir, la desigualdad que nosotros tenemos. Pero no quiero atribuir solo eso a la pregunta que usted dice. O sea, después del argentinazo, pongo otro ejemplo, hubo una rebelión popular, tiró abajo 5 presidentes. Sí. ¿No? Sí. Y después, de la nada, resurgió el peronismo, Néstor Kirchner, que empezó a hacer todo lo opuesto del argentinazo, porque el argentinazo había impuesto el no pago de la deuda, se cuestionó el Fondo Monetario Internacional, a las privatizaciones, a los bancos que nos habían robado todo con el corralito, los jubilados y jubilados. Desde ahí nació, no el que se vayan todos los que nos venían gobernando, sino que resurgió el peronismo y se recompuso. Bueno, hoy, todos ya lo dicen los analistas, 4 años de un gobierno desastroso, como el del peronismo, y también los 4 años de Macri. Entonces, ¿cómo asoció el votante, aunque sea un joven que no tiene derecho, que no tiene nada, que tiene un salario miserable, un trabajador que está desquiciado,
alguien que percibe un plan social, dijo, bueno, a ver, alguien distinto que no esté comprometido con todo lo que viene ocurriendo, todos los políticos, la casta política, como dijo Milei, sí. y con propuesta de darle manija con un montón de medios que no solo que le financiaron la campaña, sino que lo auspiciaron, ¿no es cierto? Sí, Como sí, una cosa totalmente. nueva, una cosa distinta, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para una persona, digamos, decepcionada de todo, y dijo, bueno, a mí me vendió este hombre que no estuvo, está en contra de todos los políticos, él dice que no es político, está en contra de la casta política, y después todo un discurso completamente mentiroso, pero se debe al desastre de estos gobiernos, porque completamente mentiroso, ¿por qué? Porque Milei dice, el problema de Argentina es el socialismo. Ahora, el Pollo Sobrero le contestó el otro día, ¿de qué socialismo? Si Argentina es un país decadente, capitalista, dominado por las multinacionales, los bancos y el Fondo Monetario Internacional. Totalmente. O por ejemplo el Estado, es decir, el rol del Estado que te quita todo, ¿no? El que te quita todo en Argentina son los grandes capitalistas. Exacto. Los que remarcan todos los días los precios. Exacto, sí, los bancos, los usureros internacionales y el Fondo Monetario Internacional. A nosotros nunca nos va a ver el electorado, siempre como dice usted, apoyando las luchas, pero nosotros no vamos a adecuar ni vamos a arreglar ninguna consigna para decirle la verdad. Nosotros le tenemos que decir la verdad al trabajador. Nosotros tuvimos consigna, ruptura con el Fondo Monetario, no al pago de la deuda externa, porque ese es el gran problema. Lo puede ver la gente, no lo puede ver. Ahora, es tal el desastre que ha hecho el kirchnerismo en particular y el peronismo en todos estos años, que la gente, inclusive, bueno, hay una campaña diciendo que si esto es la centroizquierda, el progresismo, o mucha gente lo confunde con la izquierda, y bueno, hay que votar uno que sea completamente opuesto. Entonces, en el medio de esa confusión, claro, está bien, se refleja muchas veces un atraso, digamos, ¿no? La conciencia porque si la gente votara, como dice usted, de forma mecánica, a quienes están del lado suyo, estaría claro que debería votar al Frente de Izquierda Unidad, ¿no es cierto? Pero juegan un montón de otras cosas, así que bueno, no, y aparte porque estamos hablando de que Milei es un político, él lo encubre, pero él ha sido un funcionario del 2008 hasta el 2021 de Urnequian. Sí, trabaja con Urnequian. Y Urnequian estamos hablando del dueño del grupo económico de las mayores corporaciones privadas de aeropuertos, donde controla 57 aeropuertos en 7 países del mundo, acá controla 30, y después Cablevisión y esto, tiene 100.000 hectáreas y dale, o sea, son empresarios que invierten, todos los empresarios han invertido siempre en el peronismo, distintas variantes de peronismo, porque fue el menemismo, por ejemplo, el desastre que generó en la década del 90, y después el PRO, cuando se vino abajo los radicales, o sea, y ahora, ante la debacle que se venía hace varios años, que viene la debacle de las coaliciones, como se dice, tanto las que integran el peronismo como el PRO y los radicales, fomentan y fogonean a estos personajes que se ponen distintos, y más, pero para seguir gobernando para los grandes empresarios. Entonces, bueno, nosotros mantenemos ese caudal electoral, sabemos que la izquierda no ha hecho una gran elección, pero en el marco de que hay 3 candidatos patronales pro Fondo Monetario Internacional, porque ahora hay que dialogar con toda la gente que votó, claro, diciendo que es nuevo, distinto. Sí, ahora hay que hablar. Milei dice que él está de acuerdo con el Fondo Monetario, no solo eso, sino que está muy de acuerdo porque el ajuste que él va a hacer en Argentina que va a ser peor, que pide el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, entonces rápidamente se va a ver esa contradicción, esperemos que no, pero que no llegue a la presidencia, pero la contradicción de un joven que no tiene futuro, de alguien, de un trabajador que le dice, no, el problema son los planes sociales, porque se le ha hecho creer una locura al trabajador. El problema son los planes sociales. No es el FMI, no son los remarcadores de precios, no son las multinacionales, no es el Fondo Monetario, los pagos de la deuda, sino el plan social, que no deja, claro, y un Estado que le roba todo y te roba con los impuestos, y claro que te roba con los impuestos, pero el que le roba con los impuestos, ¿no? El Estado no es a los grandes capitalistas, sino a una persona normal, común, como cualquiera, trabajador, jubilado, que le cobra el IVA, que es el impuesto que más recauda,
Y no a los grandes empresarios. Los grandes empresarios evaden, se llevan la plata afuera, etcétera, etcétera. Entonces, Giordano, estamos en esa situación y eso es un poco lo que explica el resultado electoral. Claro, la verdad que estuvo muy clarito con todo esto.